Imagine, caballeros, el silencio roto por un crujido. No el de una rama bajo el peso de un animal, ni el de un madero reseco ardiendo en el fuego, sino el sonido obsceno del hueso humano quebrándose dentro de la carne. Roma lo llamaba Salix, pero en los corredores oscuros de las prisiones imperiales era apodado con sarcasmo, el loro, y no porque imitara voces, sino porque cuando la víctima era colocada en aquella máquina, los gritos se repetían una y otra vez, como un pájaro enloquecido que nunca se calla. La estructura era sencilla, casi banal en su diseño. 2 barras de hierro, engranajes pesados, correas de cuero curtido. Un verdugo giraba lentamente una palanca, y con cada vuelta las articulaciones del condenado, hombros, codos, rodillas, se retorcían hasta que los ligamentos cedían, y los huesos, finalmente, se convertían en polvo atrapado bajo la piel. No era un castigo rápido ni limpio. Estaba calculado para durar, para que el acusado sintiera cómo su propio cuerpo se convertía en una jaula que colapsaba desde adentro. No eran gladiadores los que gritaban aquí, sino senadores caídos en desgracia, esclavos rebeldes, conspiradores atrapados en las redes de la política imperial. Porque el loro, con su canto de dolor repetitivo, no servía solo para castigar, era un instrumento de confesión. El emperador no necesitaba palabras, necesitaba llanto. El hierro arrancaba secretos con más eficacia que cualquier juramento. Y, si usted, caballero, aún piensa que Roma fue solo mármol y gloria, esta máquina le recordará que el imperio también fue acero y gritos. Porque Roma no solo dominó territorios, dominó cuerpos, y el cuerpo era el lienzo sobre el que se escribía el poder. Si quiere seguir escuchando estas verdades que rara vez cuentan los libros escolares, suscríbase. Le aseguro que lo que viene no le dejará dormir tranquilo. Ahora bien, detengámonos en el funcionamiento exacto de este artefacto. Porque la brutalidad de Roma no residía en el caos, sino en la precisión. El psalix, o como preferían llamarlo en la jerga de los verdugos el loro, comenzaba su canto con un gesto aparentemente inofensivo. Se colocaba al acusado sentado, a veces atado de pies y manos, otras con el torso sujeto a una tabla fija. El verdugo, experto en anatomía práctica aunque jamás hubiera leído a Galeno, ajustaba las correas de cuero alrededor de las articulaciones principales, rodillas, codos y, si el castigo era ejemplar, también los tobillos. Luego introducía los pasadores de hierro en los engranajes. Todo estaba dispuesto para que, con una sola vuelta de la manivela, los huesos se desplazaran en direcciones opuestas, retorciendo tendones y arrancando ligamentos como cuerdas que se rompen bajo tensión. Imagine el sonido, caballero. Primero el chasquido seco, después el grito. Ese grito repetido, estridente, el que le dio el apodo de loro. No era un canto melodioso, sino la sinfonía de la tortura. Lo que distingue al loro de otros tormentos romanos, como el potro o la flagelación, es que no dejaba marcas superficiales inmediatas. El cuerpo permanecía intacto a simple vista, pero dentro, el condenado se desmoronaba. Codos que ya nunca volverían a doblarse, rodillas que quedaban como sacos de arena, hombres que salían arrastrados, incapaces de sostener su propio peso. Y si usted piensa que esto era un capricho aislado, déjeme aclarar que emperadores como Domiciano o Caracalla, paranoicos por naturaleza, ordenaban su uso en prisioneros de alto rango. Porque nada resulta más humillante para un senador orgulloso que ser reducido a un saco de huesos inútiles frente a quienes antes lo saludaban con reverencia. Aquí surge una pregunta incómoda, y quiero que me la responda en los comentarios. ¿Cree usted que estas almas merecían el suplicio? ¿O acaso Roma estaba cruzando la frontera donde ni los dioses perdonan? ¿Es justicia o es sadismo institucionalizado? Piénselo bien, porque su opinión importa más de lo que cree. Este canal se construye con sus reflexiones, no con silencios. Retrocedamos, caballeros, porque nada en Roma surgía de la nada. El loro no fue el capricho de un verdugo ingenioso, sino la consecuencia de un imperio que vivía atrapado en su propia paranoia.
A finales del siglo I y principios del II, los emperadores habían descubierto un problema fundamental: el Senado. Esa asamblea de hombres ricos y educados que se suponía debía gobernar junto al César se había convertido en una incubadora de conspiraciones. La traición no llegaba de los esclavos, que ya tenían las cadenas puestas, sino de los amigos de toga blanca y perfumes caros. Recordemos la conjura de Pisón contra Nerón en el año 65, o los cuchicheos contra Domiciano, aquel emperador que dormía con un puñal bajo la almohada. Roma aprendió que los cuerpos eran más fáciles de quebrar que las lenguas educadas, y de ahí nacieron los instrumentos de tortura refinada, diseñados para arrancar confesiones sin derramar demasiada sangre. El loro era perfecto para eso. Dejaba al prisionero vivo, pero convertido en una masa temblorosa, incapaz de sostener su dignidad. ¿Por qué no usar simplemente la espada? Porque la muerte inmediata no ofrecía información. El acero mata, sí, pero no habla. El hierro retorcido, en cambio, hacía cantar incluso al más orgulloso. Aquí está lo interesante. Roma, que presumía de leyes, del derecho, de la civilización, recurría en secreto a estas máquinas. Un senador podía ser llevado ante un tribunal, condenado por traición y ejecutado públicamente. Pero antes había pasado por las manos del loro. Los engranajes chirriaban en las mazmorras, mientras arriba, en el foro, se hablaba de justicia y de gloria. Una doble cara que define perfectamente a esta civilización. Y es que el imperio no se sostenía solo con legiones y columnas de mármol, sino con el miedo instalado en las articulaciones. Quiero que imagine el olor a hierro oxidado, el sudor del prisionero, las antorchas consumiéndose en rincones húmedos, y el eco de los engranajes resonando como un recordatorio. En Roma, la confianza era un lujo, la traición un deporte, y la confesión una obligación. Y si usted piensa que exagero, pregúntese, ¿qué clase de poder necesita una máquina para pulverizar huesos como si fueran harina? Roma la necesitaba, porque Roma temía. Hablemos ahora de nombres, porque la historia no se escribe en abstracto, sino sobre cuerpos concretos. Uno de los casos más comentados por los cronistas fue el de Epafrodito, secretario de Nerón, acusado de traición cuando intentó ayudar al emperador a suicidarse en el año 68. ¿Traidor o leal hasta el final? El Senado, en su eterna hipocresía, lo declaró enemigo de Roma bajo Domiciano, y antes de decapitarlo, lo hicieron pasar por la tortura del loro. Imagínelo, aquel hombre que había servido en la intimidad del palacio, convertido en un muñeco desarticulado, sus brazos colgando como ramas secas, mientras los verdugos giraban la palanca con meticulosa calma. Otro ejemplo, menos famoso pero igual de revelador, fue el de un grupo de esclavos que, según Tácito, fueron acusados de conspirar contra sus amos patricios. El castigo público exigía escarmiento, y el loro ofrecía un espectáculo perfecto, las articulaciones crujiendo frente a una multitud que aprendía, a través del dolor ajeno, que significaba desafiar el orden imperial. Roma necesitaba que el pueblo supiera que incluso el más altivo senador podía ser reducido a un saco de huesos, y que un esclavo insolente podía ser convertido en ejemplo ante todos. Lo curioso, y aquí entra la ironía elegante de esta historia, es que los verdugos eran considerados artesanos. Sí, artesanos del dolor. Ajustaban los engranajes como un carpintero ajusta la madera, sabiendo exactamente cuánto girar la palanca para mantener viva la víctima y al mismo tiempo quebrarla. Y no siempre morían en el acto. Muchos sobrevivían, arrastrados como sombras de lo que habían sido, para vivir el resto de sus días como testimonios vivientes del poder del César. Y algunos cronistas incluso mencionan que los cuerpos de estos desdichados eran exhibidos en foros menores, no como cadáveres, sino como ruinas humanas que inspiraban miedo. Aquí, caballero, se revela la verdadera genialidad siniestra del imperio. No solo querían destruir, querían mostrar. Y yo le pregunto directamente,
¿Cree usted que la exhibición pública de estas víctimas era necesaria para mantener el orden o se trataba de un morbo disfrazado de disciplina? Déjelo en los comentarios, porque esa tensión entre justicia y espectáculo es la misma que hoy seguimos viendo en nuestras sociedades modernas. Acompáñeme, caballero, a un lugar donde Roma no brillaba con mármol ni estatuas, sino con humedad y miedo. Baje conmigo las escaleras de piedra que conducen a las cárceles, esas prisiones subterráneas donde el aire era denso y el tiempo parecía detenido. No espere grandes celdas luminosas. Eran pasadizos estrechos, muros resumando agua, suelos pegajosos de barro y sangre seca. El olor lo dice todo antes de ver nada. Sudor rancio, hierro oxidado, excremento humano y la inconfundible acritud del miedo. En esos pasillos no se escuchaba el bullicio de Roma, sino un sonido repetitivo. Gotas de agua cayendo ratas correteando entre cadenas, y a lo lejos el chirrido metálico de un engranaje que alguien lubricaba con aceite para que el loro estuviera siempre listo. Los condenados esperaban allí, sabiendo perfectamente qué les esperaba. Algunos rezaban a los dioses, otros lloraban en silencio, y los más orgullosos guardaban un mutismo que solo se rompería con el primer giro de la palanca. Los verdugos, habituados a esta rutina, se movían como sombras. No eran monstruos, eran funcionarios. Ajustaban correas, revisaban bisagras, bebían vino agrio mientras discutían sobre los pagos atrasados del prefecto. En ese mundo subterráneo, la vida y la muerte eran solo detalles logísticos. La víctima era conducida por 2 guardias, arrastrada a menudo porque las piernas temblaban antes de tiempo. El eco de los pasos en los corredores era ya una sentencia. El cuerpo sabía lo que la mente aún intentaba negar, y cuando finalmente el prisionero era colocado frente al loro, lo primero que veía no eran los engranajes, sino la cara inexpresiva del verdugo que lo observaba como un médico observa a un paciente calculando la dosis exacta de dolor que debía administrar. Roma sabía que el suplicio empezaba mucho antes del primer crujido de hueso. Comenzaba en esas mazmorras, en esa espera que convertía minutos en eternidades. Y aquí está la ironía cruel. La civilización que construyó acueductos para llevar agua fresca a los baños públicos, mantenía a sus prisioneros respirando un aire tan viciado que cada inhalación era un castigo en sí mismo. Porque el poder romano era así, refinado en la superficie, brutal en las profundidades. Detengámonos ahora en una figura que la historia suele relegar a un segundo plano, pero sin la cual nada de esto habría sido posible. El verdugo. En Roma, este hombre no era un monstruo descontrolado ni un loco sanguinario, sino un funcionario del Estado. Su papel era claro: administrar el dolor con la misma disciplina con la que un arquitecto administra la piedra o un general administra sus legiones. Y créame, caballero, esa frialdad es mucho más inquietante que cualquier arrebato de crueldad. El verdugo que manejaba el loro debía conocer el cuerpo humano con un instinto casi quirúrgico. Sabía exactamente cuánto girar la manivela para luxar una rodilla sin matar al prisionero, o hasta qué punto podía forzar un codo antes de romperlo por completo. No era improvisación, era técnica, era oficio. De hecho, algunos cronistas apuntan que estos hombres eran instruidos en secreto, entrenados con esclavos sin valor para perfeccionar su arte. ¿Y cómo justificaban su trabajo? La respuesta, caballero, es tan simple como incómoda. Obediencia. Servían al César, servían a la ley, servían a Roma. El verdugo no se preguntaba si el hombre frente a él era culpable o inocente, si merecía compasión o perdón. Él giraba la palanca porque esa era su función. Del mismo modo que un legionario hundía la espada en el enemigo sin cuestionar la causa de la guerra. Algunos incluso se enorgullecían de su precisión, considerándose artesanos del sufrimiento, hombres capaces de llevar al límite un cuerpo humano sin dejarlo morir antes de tiempo. Y, lo confieso, aquí Roma rozaba un nivel de cinismo admirable. Transformaba al verdugo en un engranaje más de su maquinaria política. El culpable gritaba, el verdugo giraba, el senador obtenía una confesión,
y el emperador dormía tranquilo. Todos cumplían su parte en la gran ópera del poder. Pero hay un detalle que los autores antiguos nos dejan entrever. Algunos verdugos bebían demasiado, otros envejecían prematuramente, como si la rutina de triturar huesos los consumiera lentamente desde adentro. Porque, aunque el rostro permaneciera impasible, es imposible escuchar cientos de veces el canto del loro sin que ese eco termine habitando la mente. Y ahora le pregunto a usted, caballero, ¿cree que un verdugo de Roma era un simple ejecutor o también una víctima de la misma maquinaria que servía? Déjelo en los comentarios, porque esa reflexión nos acerca peligrosamente a lo que somos como sociedad hoy en día. Ahora entienda esto, caballero. El loro no era únicamente un instrumento de tortura, era un mensaje político, un lenguaje de poder tallado en huesos humanos. Los emperadores sabían perfectamente que el miedo podía ser más persuasivo que cualquier discurso en el Senado. ¿Qué mejor forma de sofocar una conspiración que mostrar a los demás senadores lo que le ocurría a aquel que osaba cuestionar al César? Piense en Domiciano, por ejemplo, aquel emperador tan obsesionado con la traición que llenó sus pasillos de espías. No necesitaba pruebas escritas ni testigos fiables. Bastaba con un acusado sentado en el loro, y tras unas cuantas vueltas de engranaje, la confesión brotaba entre gritos y lágrimas. Y claro, lo que se arrancaba bajo tormento era, casi siempre, lo que el poder quería escuchar. Ironía pura. Roma, madre del derecho, usaba al loro para fabricar verdades convenientes. Pero la jugada era más sofisticada de lo que parece. No bastaba con destruir al acusado. Era necesario que todos lo supieran. Así, muchos de los que pasaban por este suplicio eran luego exhibidos como ruinas humanas, incapaces de caminar erguidos, arrastrándose con muletas improvisadas. Eran testimonios vivos, recordatorios ambulantes de que en Roma la dignidad podía pulverizarse junto con los huesos. Imagínelo, un senador otrora altivo, cuya voz retumbaba en las asambleas, reducido a un hombre tembloroso incapaz de sostener un cálamo, convertido en advertencia para todo aquel que soñara con conspirar. Y aquí está el detalle más macabro. A menudo, el pueblo se regocijaba. Sí, los mismos ciudadanos que veneraban la justicia de Roma aplaudían la humillación de los poderosos, porque el dolor ajeno era también un espectáculo político, una catarsis colectiva que mantenía a todos bajo control. En otras palabras, el loro no se limitaba a triturar huesos, trituraba reputaciones, aniquilaba prestigios y convertía a los enemigos del emperador en caricaturas vivientes. No se equivoque, caballero. El loro no se quedó encerrado en las húmedas mazmorras de Roma. Como todo lo que servía al poder, viajó. Así como las legiones llevaban sus estandartes, también los procuradores y gobernadores provinciales cargaban con estos instrumentos de suplicio, porque el miedo, para ser útil, debía ser exportable. En Hispania, por ejemplo, hay referencias veladas en inscripciones judiciales que aluden a interrogatorios severos a esclavos rebeldes en Mérida, la antigua Emérita Augusta. Y en Judea, durante los convulsos años de rebelión, no faltaron rumores de que los procuradores romanos habían instalado máquinas similares para arrancar confesiones a los líderes celotes antes de enviarlos a la cruz. No espere, claro, que los documentos oficiales lo digan abiertamente. Roma se enorgullecía de sus leyes, no de sus hierros retorcidos. Pero los arqueólogos han encontrado restos de grilletes, de barras con dentelladas, de mecanismos que encajan demasiado bien con la descripción del Salix. Imagine usted a un jefe tribal galo, capturado tras un levantamiento, viendo cómo le inmovilizaban las rodillas en aquel instrumento importado desde el corazón del imperio. No hacía falta entender latín para comprender el mensaje. Roma puede triturarte desde dentro. Y aquí está lo fascinante. El loro no solo torturaba individuos, torturaba comunidades. Cada víctima provincial era un aviso al resto. La Pax Romana no era fruto de la persuasión ni del diálogo, sino del crujir de huesos en silencio. Es más, el traslado del instrumento servía también para disciplinar a los propios gobernadores. El Senado les recordaba que la máquina era la voz del César en su ausencia.
una especie de embajador del miedo. Y permítame ser irónico. Roma llevó acueductos, teatros y leyes a las provincias. Sí, pero también llevó el canto del loro. Esa era su diplomacia completa. Agua fresca arriba, articulaciones pulverizadas abajo. Aquí, caballero, entramos en un terreno fascinante. ¿Qué pensaban los filósofos romanos de estas prácticas? No espere encontrar a Séneca o a Epicteto escribiendo directamente sobre el loro, porque los instrumentos de tortura rara vez aparecen en los tratados, pero entre líneas la reflexión está ahí, como una sombra incómoda. Séneca, preceptor de Nerón y testigo directo de las intrigas palaciegas, escribió que ningún tirano tiene poder sobre el alma, aunque puede someter el cuerpo. Y uno no puede evitar pensar en esas palabras mientras imagina a un prisionero, huesos triturados, intentando aferrarse a la única libertad que le quedaba, la interior. Epicteto, por su parte, conocía el sufrimiento de cerca. Fue esclavo, y aunque no menciona máquinas específicas, dejó una frase que resuena como eco de estas mazmorras. El cuerpo es arcilla, no es nuestro. Lo único que poseemos es nuestra voluntad. ¿No parece casi una defensa frente a un verdugo girando una palanca? Los estoicos enseñaban que el dolor no podía doblegar la virtud, y sin embargo Roma se empeñaba en demostrar lo contrario, una y otra vez, triturando huesos como si triturara la misma filosofía. He aquí la ironía. Mientras en las villas elegantes se recitaban discursos sobre la dignidad humana, en los sótanos del imperio se ponía a prueba esa dignidad con el canto repetitivo del loro. Y algunos fallaban, claro, confesando lo que no habían hecho, traicionando amigos, implorando clemencia. Otros, en cambio, resistían hasta el final, y de ellos nacieron las leyendas. Mártires cristianos que se negaron a renegar de su fe, filósofos que aceptaron el tormento sin ceder la palabra. El loro no solo revelaba la fragilidad del cuerpo humano, también mostraba el contraste brutal entre la teoría y la práctica. El estoicismo podía escribirse con elegancia en un pergamino, pero el verdadero examen estaba en la mazmorra. Todo instrumento de poder, caballero, tiene un auge y un ocaso. El loro, esa máquina que había hecho crujir a senadores, esclavos y conspiradores, no fue la excepción. Hacia el siglo III, el imperio enfrentaba enemigos más grandes que los huesos de un prisionero: invasiones bárbaras, crisis económicas, emperadores que caían como moscas en guerras civiles. El suplicio del loro comenzó a perder protagonismo no porque Roma se hubiera vuelto más humana, sino porque los tiempos exigían espectáculos más rápidos y castigos más visibles. La crueldad se trasladó de las mazmorras húmedas a los anfiteatros abiertos, donde la muerte de miles en un solo día servía para anestesiar a un pueblo inquieto. La tortura íntima, calculada, dio paso al espectáculo colectivo. En las fuentes posteriores apenas encontramos menciones al Salix. El silencio no significa que desapareciera de golpe, sino que quedó relegado a rincones oscuros, quizás en provincias o en juicios menores, hasta extinguirse como se extingue un eco en un pasillo vacío. Roma ya no necesitaba el canto repetitivo del loro. Había hallado en la cruz, en las fieras del Coliseo, en la decapitación pública, formas más inmediatas y rentables de sembrar terror. Y sin embargo, caballero, el olvido del loro es engañoso, porque el principio que lo animaba, la idea de que el poder se inscribe en el cuerpo del enemigo, que triturar huesos es una manera de triturar voluntades, no desapareció jamás. Resurge con otros nombres en otras épocas, en otras salas de tortura que ya no huelen a hierro romano, sino a humedad medieval, a pólvora moderna o a electricidad contemporánea. El loro cayó en desuso, sí, pero su herencia es eterna. Demostró que un imperio no necesita matar siempre para dominar. Basta con deformar, con dejar huellas imborrables en quienes sobreviven. Esa es la gran lección de su ocaso. El dolor puede mutar de forma, pero nunca muere. Y llegamos, caballero, al momento en que el hierro se enfría y el eco de los gritos se disipa, pero la lección permanece. El loro,
Esa máquina que retorcía articulaciones hasta pulverizarlas no fue solo un instrumento de castigo, fue un espejo del Imperio Romano, un reflejo brutal de cómo se ejerce el poder y cómo se mantiene el miedo. Nos muestra que la dominación no depende únicamente de la fuerza externa, sino de la internalización del terror, el miedo que se inscribe en la carne, que atraviesa el cuerpo y deja huellas invisibles en la mente. Cada prisionero que sufrió bajo aquel mecanismo dejó más que huesos quebrados. Dejó un ejemplo, un mensaje silencioso y una advertencia que trascendía generaciones. Y no piense que es historia muerta. Los engranajes del loro resuenan hoy en cualquier sistema donde la obediencia se impone más con terror que con razón, donde la vulnerabilidad física o psicológica se convierte en herramienta de control. Lo fascinante y a la vez aterrador es cómo el ingenio humano puede combinar precisión técnica con crueldad extrema. Cómo la civilización más sofisticada de su tiempo creó un instrumento que destrozaba cuerpos con la misma meticulosidad con la que construía acueductos o palacios. Esa dualidad es la esencia de Roma: mármol y sangre, leyes y tortura, filosofía y engranajes retorciendo articulaciones. Al comprender el loro, comprendemos algo esencial sobre la historia del poder: que la opresión más efectiva no siempre es la que mata al instante, sino la que deja a la víctima viva, quebrada, convertida en advertencia para todos los demás. Y, caballero, aquí está el cierre que conecta pasado y presente. Mientras observe los engranajes del mundo moderno, las estructuras de autoridad y los mecanismos de control, pregúntese: ¿dónde están los loros de hoy? ¿Quién o qué gira las palancas invisibles que moldean nuestra obediencia? Esta reflexión final no es solo historia, es un espejo para nuestra propia conciencia. Porque comprender cómo Roma retorcía articulaciones hasta pulverizarlas nos enseña que entender la crueldad pasada es la única manera de reconocer la que aún nos rodea. Y si esta narración ha encendido su curiosidad y le ha llevado a sentir, aunque sea por un instante, el frío y el hierro de aquellas mazmorras, le invito a suscribirse, a comentar y a reflexionar. Porque el conocimiento, a diferencia del loro, es un instrumento que libera, no que destruye.